En el marco de las jornadas de comunicación, en la mesa Comunicación y Género, la doctora María Isabel Barranco Lagunas expuso la fuerza del movimiento feminista dentro de la sociedad mexicana y el desarrollo de nuevas concepciones sobre la mujer que buscan principalmente disminuir la ideología machista en nuestra sociedad. El antecedente de la categoría género se da con Simone de Beauvoir en 1949, quien plantea que las características humanas consideradas como femeninas son adquiridas por las mujeres mediante un complejo proceso individual y social en vez de derivarse naturalmente de su sexo. De ahí su postulado, una no nace, sino que se hace mujer. De Beauvoir sostiene que la categoría género sirve para explicar la complejidad de factores que intervienen tanto en el ordenamiento social como en los procesos de confrontación de identidad de las personas, además de cuestionar que no es a partir del sexo y sus particulares características biológicas como se definen las relaciones socioculturales entre mujeres y hombres. Con el auge del feminismo, varias académicas, en su mayoría anglosajonas, sistematizaron sus estudios con la aplicación de la categoría género, que ya nos platicó Elvira, e incorporaron dicho término a la psicología, que se interesó en esos momentos por los trastornos de la identidad sexual y la sociología contemporánea, modificada por los cambios sociales surgidos después de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, la categoría género se utiliza en las teorizaciones no solo de las feministas intelectuales, sino también de los científicos sociales, entre ellos Anthony Giddens, Graham Murdoch, Tom Van-Dyck, Gilles Lipovetsky y John Thompson, entre otros, quienes incluyen en sus propuestas teóricas los procesos de diferenciación, dominación y subordinación entre hombres y mujeres, donde la perspectiva género queda alejada de las argumentaciones funcionalistas, esencialistas y deterministas, pues su objetivo principal es explicar la acción humana como un producto construido con base en un sentido subjetivo y objetivo. En México, la influencia del pensamiento feminista llegó a la Universidad Nacional Autónoma de México en la década de los 70, particularmente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, como lo decía ya Elvira, con la cátedra Problemas Sociales de la Mujer, fundada por Alain de Foucault, feminista guatemalteca refugiada en México, quien posteriormente fuera desaparecida política durante la dictadura de Fernando Romero Lucas, jefe de la Junta Militar de Guatemala. Alain de Foucault fundó la revista FEM y abrió un espacio radiofónico, el Foro de la Mujer, programa transmitido por las frecuencias de Radio UNAM. Los intensos debates entre las académicas denominadas generistas por las militantes feministas que integraban los grupos de autorreflexión de aquel entonces enriquecieron el pensamiento feminista hasta insertar la categoría género a otros campos del conocimiento de las ciencias sociales y humanidades. Mientras tanto, algunas investigaciones de corte sociológico e informaciones periodísticas destacaban a principios de la década de los 70 que en México ya había nacido la segunda ola del feminismo, cuya primera consigna fue la lucha por el derecho a la maternidad libre y voluntaria, así como el reconocimiento de las mujeres muertas por abortos clandestinos, en clara oposición al 10 de mayo, Día de la Madre, fecha instituida por el dueño del periódico Excelsior, Rafael Alducín, en 1922. El 10 de mayo de 1971 se lee en el periódico El Día. Un grupo de mujeres, llamado Mujeres en Acción Solidaria, efectuó ayer al mediodía en el Parque Sullivan, en donde precisamente se levanta un monumento a la madre, una manifestación de protesta con el objeto de hacer notar que el mito de la madre consiste en exaltar la función biológica de la mujer, para encubrir el hecho de que como ser pensante y autónomo no se le deje desarrollar y nada más se le permita ser reflejo de la voluntad del hombre. Para Isabel Inclán, periodista y feminista, egresada también de esta facultad, en la década de los 70 se da una fusión entre periodistas y militantes feministas. Un periodismo, dice Inclán, que habla de cómo es oprimida y explotada la mujer, de sus estrategias de lucha y de su importante participación en la sociedad. Es decir, un periodismo feminista porque pretende cambiar la condición de la mujer, romper con los roles establecidos, socializar el trabajo doméstico y la educación de la infancia, denunciar la violencia y hostigamiento sexual en contra de las mujeres. Elementos, según Inclán Perea, han encadenado a la mujer impidiéndole su desarrollo e inclusión en la vida pública y política. Es por eso que entonces, yo influida por esta corriente de militantes feministas, yo retomo la primera consigna
aquí en la facultad. El 7 de febrero de 1983, un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades SH Sur fue violada por el embajador de la India en México, hecho que sin duda marcó mi vida como mujer y como alumna de la UNAM. Maestras y estudiantes de la facultad realizamos marchas y mítines de protesta. Indignada por el acto de la violencia sexual contra una compañera universitaria, aproveché mi servicio social en el Canal 11, donde realicé un reportaje, mismo que sirvió para titularme en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación. Cabe resaltar que la investigación fue una de las primeras en el área del periodismo en su modalidad de reportaje. Para realizar la investigación me integré al Centro de Apoyo para Mujeres Violadas CAMBAT, que también fue fundado por algunas maestras que estaban aquí en la facultad. Primer grupo feminista en su modalidad, porque había otros grupos, pero este era un grupo que se dedicaba solamente a atender casos de violencia sexual. Al mismo tiempo, ingresé a la revista FEM y a Radio Educación, donde colaboré con el programa La Causa de las Mujeres. En 1985, los efectos de los sismos incrementaron mi participación y compromiso como militante feminista y como periodista, ya que entré como reportera al suplemento Doble Jornada del periódico La Jornada, que ya les comentaba también Elvira. Influida por Sara Lovera, Berta Llán, María Guerra, Elena Urrutia, Marta Lamas y otras feministas y académicas, iniciamos lo que hoy se denomina el periodismo no sexista, compromiso que se consolidó con la fundación de la primera agencia de noticias hechas por y para mujeres, Comunicación e Información de la Mujer AC, CIMAC Noticias, que también fundaron, estuvimos juntas Elvira y Josefina. Por la segunda consigna, maternidad libre y voluntaria. A mediados de la década de los 70, el movimiento feminista multiplicó sus esfuerzos en las filas del periodismo mediante la elaboración de artículos publicados en diarios o creando sus propias publicaciones. Mientras tanto, la prensa, la radio y la televisión comercial proliferaban imágenes y contenidos de mujeres jóvenes entusiasmadas con el ideal de la esposa fiel y consagrada madre de familia. Por el contrario, la estigmatización hacia las mujeres madres solteras se incrementó por subvertir el sacramento del matrimonio, al sostener relaciones sexuales fuera del casamiento. Y la discriminación contra los homosexuales alcanzó dimensiones inconcebibles, pues la homosexualidad era considerada como una enfermedad física y mental. De tal forma que la ausencia de prácticas anticonceptivas y la promoción del crecimiento de la población previo matrimonio civil y religioso fueron los modelos preponderantes promovidos e impuestos por el Estado social. Asimismo, se acercaba la celebración en México en 1975 de la primera Conferencia Internacional de la Mujer, auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas bajo el lema Igualdad, Desarrollo y Paz. En este contexto es que surgieron las primeras expresiones feministas en México, manifestándose en contra de la prohibición de la venta de métodos anticonceptivos, exigiendo la libre determinación de los cuerpos con el tema del aborto, así como las protestas en contra de la comercialización y desinformación que hasta ese momento había generado la industria de los medios de comunicación, particularmente la televisión comercial, hoy conocida como Televisa, por el uso y abuso del cuerpo femenino como objeto sexual y de consumo. Coyunturas políticas y sociales gestadas en los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, que a juicio de algunas periodistas de aquella época, entre ellas Marta Acevedo y Berta Llán, jugaron un papel determinante para que la entrada al escenario político y cultural del pensamiento y las prácticas sociales feministas fueran un paso irreversible en la construcción de la democracia. En el ámbito académico, dichas coyunturas impactaron en los estudios comunicacionales con perspectiva de género, con los trabajos pioneros, entre otros el de Mariclera Acosta, que ya también hayan mencionado, ¿no? Los estereotipos de la mujer mexicana en las telenovelas, además de análisis aplicados a revistas femeninas, con el ejemplo que también les dio Elvira sobre Carola García, y en materia de cine y radio, las autoras, entre ellas sociólogas y psicólogas de la UNAM, examinaron los estereotipos y las normas de conducta femenina difundidos por los medios de comunicación masiva. Y aquí es donde se empieza también a dar análisis sobre las telenovelas, entre ellas destaca Olga Bustos. En su ensayo La categoría de género en ciencias de la comunicación, Elvira Hernández nos recuerda que en México la investigación especializada en comunicación con perspectiva de género se empezó a desarrollar en la década de los 80 con dos directrices: los estudios históricos de los medios, sobre todo impresos, y la participación de las mujeres en estos, así como la colaboración de las mujeres en la prensa escrita, la radio y la televisión.
Se trata de reflexiones críticas sobre las funciones de los medios de comunicación relacionados con la sociología, encargados de revisar la función de los medios y el papel del Estado en su regulación, así como los estudios de la comunicación y la educación con perspectiva de género. En términos generales, se trata de investigaciones acerca de las formas en que los medios de difusión masiva reproducen valores patriarcales en la sociedad, así como los trabajos basados en la crítica feminista a los medios de comunicación y en particular a los mensajes contra el manejo machista de las imágenes femeninas. Bajo este último criterio fue que confeccioné entonces mi tesis, el impacto de los estereotipos de la maternidad utilizados por la televisión comercial. Investigación ecléctica, ya que pude conjuntar mi experiencia personal, profesional y académica con otros campos de conocimiento desde un enfoque interdisciplinario, esto es, a partir de la teoría social contemporánea, de donde deriva la teoría social de la comunicación y las representaciones sociales. En este caso, los estereotipos de la maternidad. Y bueno, la tercera consigna. Después de describir, entender y analizar la violencia sexual que padecen las mujeres en México con mis reportajes de licenciatura, luego de comprender, inferir e interpretar los estereotipos de la maternidad difundidos por la televisión comercial con mi tesis de maestría, llegó el momento de proponer un nuevo enfoque teórico-metodológico para argumentar y fundamentar la importancia y validez del pensamiento feminista aunado a las ideas de las prácticas dentro del campo de las ciencias sociales contemporáneas, particularmente a las ciencias de la comunicación, y así abordar la tercera consigna feminista, la libre opción sexual. Como egresada de la licenciatura y la maestría de esta facultad, y a falta de una línea de investigación que en ese entonces conviniera mis intereses como investigadora, es como se les decía Elvira, por los 90 todavía no había definida en el posgrado una línea de investigación propia sobre comunicación y género. Entonces, emigré a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, en cuya división de Ciencias Sociales y Humanidades encontré que se concentraban 9 áreas de conocimiento, entre ellas Mujer y Relaciones de Género. Esta última, fíjese, con 6 líneas de investigación. Bueno, no se las leo todas, y la que yo retomé fue movilización y formas de participación política de las mujeres. Ya lo decía Miguel de Moragas, para comprender la situación actual de la investigación de la comunicación puede hablarse propiamente de pluridisciplinaridad, sobre todo si ésta se diferencia de otras nociones como la transdisciplinaridad y la interdisciplinaridad. Moragas advierte que si entendemos la pluridisciplinaridad como la suma o la yuxtaposición de conocimientos derivados de cada práctica científica o social, entonces parece justo llamar así a la moderna investigación sobre comunicación. Por lo que para continuar en la línea de la teoría social contemporánea, concatenada con la teoría feminista y las ciencias de la comunicación, proyecté entonces mi investigación doctoral hacia una perspectiva teórico-metodológica de la pragmática discursiva, donde los principales actores fueran precisamente las feministas aunadas a su contexto y texto y sus relaciones de poder dentro de la ideología patriarcal que subordina, oprime y discrimina a quienes se salgan o trasgredan la lógica estructural. Esto es, las prácticas discursivas de las lesbianas feministas organizadas en grupos editoriales que mediante sus publicaciones luchan por el reconocimiento de sus derechos humanos, para así completar el recorrido histórico del movimiento feminista. El método del análisis pragmático discursivo me permitió interpretar el contexto del movimiento lésbico feminista basado en mis categorías analíticas poder patriarcal y heterosexualidad normativa. Acción-texto entendida como prácticas discursivas de las actoras sociales plasmadas en sus revistas, cuyos conceptos analíticos, autodeterminación sexual, discriminación y derechos sexuales y reproductivos me sirvieron para comprobar que las publicaciones emitidas por estos grupos de mujeres organizadas son herramientas ideológicas para persuadir a la sociedad de que tienen una identidad y necesidades propias al poner en entredicho la división sexual del trabajo, la represión sexual de las mujeres, la maternidad obligatoria y la heterosexualidad compulsiva, impuestas por un sistema heterosexista y patriarcal que desconoce la libertad, la igualdad y la justicia para un sector diverso de la sociedad. Todo lo anterior sintetizado en una propuesta teórico-analítica para entender estas relaciones de poder, discriminación y violencia contra la diversidad sexual, el lesbofeminismo.
Lesbofeminismo como una filosofía del pensamiento feminista que en síntesis propone entender y el ser estar visibles en nuestras diferencias, nuestros conflictos, nuestras individualidades, nuestras problemáticas y nuestros procesos de vida, incluyendo a los hombres, o sea, hombres y mujeres. Lesbofeminismo como una categoría analítica donde la identidad sexogenérica sirva para revalorar nuevos significados de ser y hacer de mujer, conocer las diversas y distintas posibilidades de desenvolvimiento de nuestra sexualidad y con ella nuestra interacción social, política, económica y cultural. Lesbofeminismo como toma de conciencia, acción política y colectiva de transformación y cambios hacia la autonomía y la autodeterminación sexual, no solo de las mujeres, sino de todos los seres humanos.